Hola lectores, el día de hoy les voy a platicar sobre un libro que habla sobre correr, pero no trata sobre técnicas o métodos para mejorar tus tiempos, tampoco es una novela ni una autobiografía, sino más bien son las memorias del autor, lo que piensa, lo que siente cuando corre. Y el libro al que me refiero es ¿De qué hablo cuando hablo de correr? De Haruki Murakami. Murakami es un escritor japonés, nació en Kioto en 1949 y es uno de los escritores japoneses más reconocidos y famosos en el mundo. Ha recibido numerosos premios y entre sus obras más famosas están Tokyo Blues, Kafka en la orilla, Al sur de la frontera, al oeste del sol, La casa del cordero salvaje, Oíd cantar al viento y Pinball 1973. Se casó muy joven, a los 22 años. Cuando estaba a punto de terminar la universidad, tenía un club de jazz. Por el día servían café y en las noches se convertía en un bar. Ese trabajo era bastante duro, ya que comenzaba a trabajar desde muy temprano y terminaba ya entrada la noche. Él estaba dedicado en cuerpo y alma al negocio. Cuando ya estaba a punto de cumplir 30 años, decidió que quería escribir una novela. Comenzó a trabajar en esto en sus ratos libres. Su primera novela se llama Oíd cantar al viento. Su siguiente trabajo se llama Pinball 1973. Pero entonces le surgió la idea de que ahora quería escribir una novela de la cual él se sintiera orgulloso, una novela de calidad. Fue así que en 1981 él decide traspasar su negocio y dedicarse completamente a ser escritor. Muchos de sus conocidos trataron de disuadirlo, de que no dejara el bar, pero él tomó la decisión. Su anterior trabajo requería mucho esfuerzo físico, lo que le permitía mantenerse en forma, pero al convertirse en escritor, ahora pasaba muchas horas sentado y aparte fumaba mucho, entonces comenzó a subir de peso. Fue así que decidió comenzar a hacer ejercicio y decidió correr. ¿Y por qué correr? Bueno, Murakami es una persona a la que no se le dan muy bien las relaciones sociales, es una persona muy práctica y disfruta mucho de su soledad. Correr no requiere de un acompañante o de un contrincante, como por ejemplo en el tenis. Y por otro lado, correr tampoco requiere que lleves algún equipo especial o realizar el ejercicio en algún lugar en particular, como es la natación. Entonces, correr se adecuó muy bien a la personalidad de Murakami. Decidió acostarse más temprano, levantarse más temprano, dejar de fumar, comenzar a hacer ejercicio y precisamente el dejar de fumar significó una ruptura con su vida pasada. Murakami describe que al inicio no soportaba correr largas distancias, solamente 20 o 30 minutos de trote y terminaba con el corazón palpitando y las piernas le temblaban. También le daba un poco de vergüenza que sus vecinos lo vieran correr. Conforme fue pasando el tiempo, correr se volvió un hábito y de ahí en adelante el autor no pararía de correr y ha realizado esto por más de 25 años. El autor no se considera un corredor bueno, un corredor elite, por ejemplo, pero sí reconoce que él tiene una gran resistencia. En 1983 participa por primera vez en una carrera de 5 kilómetros, posteriormente en una de 15 y un día entrenando realiza 35 kilómetros. Entonces, en ese momento decidió correr su primer maratón. Murakami se encontraba en Grecia. Le estaban realizando una entrevista para una revista que iba a sacar un reportaje especial sobre un escritor y que además es corredor. En ese momento le surgió la idea y pensó que sería bueno correr de Atenas hacia Maratón. Iba a realizar su primer maratón, pero solo, totalmente solo, solamente le iba a acompañar el reportero, desde un coche le iba a ir dando agua. Esta experiencia fue muy difícil para Murakami, ya que se encontraba en pleno verano. Y el verano en Grecia es muy fuerte. De hecho, los habitantes en las horas pico no salen, a menos que sea algo de suma urgencia. Como ya lo comenté, Murakami realizó el recorrido totalmente solo. Sus rivales fueron el calor, el tráfico infernal y la sed. Al momento de que iba por el kilómetro 37,
Él ya se sentía demasiado cansado, hasta un poco molesto, ya le chocaba todo, ¿no? Hasta las ovejas que estaban pasando. Cuando ya finalmente llegó a maratón, lo único que pensó fue que, vaya, o sea, al fin, ya no tengo que correr más. Una persona que se encontraba cerca de una gasolinería le regaló un ramito de flores y eso fue para él algo muy significativo. Después de esta primera experiencia en Grecia, él ha corrido muchísimos más maratones. De hecho, también un ultramaratón, es decir, 100 kilómetros. Corrió desde el amanecer hasta el atardecer, 11 horas con 42 minutos. Es muy curiosa la forma en que describe lo que sintió. Del kilómetro 55 al 75, él dice que la pasó fatal. Su cuerpo le dolía demasiado, como si fuera una res gigante en una máquina que le estaban triturando a la res. Así sentía su cuerpo. Él le pedía, le exigía, casi regañaba a su cuerpo para que soportara. Lo único que repetía en su mente todo el tiempo es: soy una máquina y tengo que terminar. Pero cuando llegó al kilómetro 75, dice que sintió como si atravesara algo, como si atravesara un muro o una pared, y después de esa sensación de atravesar esa pared, las cosas cambiaron. Obviamente él seguía sintiendo dolor, o sea, es obvio sentir dolor después de tantos kilómetros, pero ya su mente percibía las cosas de otra forma. Dice que la forma en que describe esta experiencia es como algo ya espiritual, como si estuviera meditando, corriendo y meditando. Ya no sentía esa necesidad de llegar a la meta. Esos kilómetros que faltaban los recorrió con mucha paz, con mucha tranquilidad. Sentía como entraba y salía el aire de una manera muy tranquila. Cuando llegó a la meta, muy aparte de sentirse feliz, de sentirse satisfecho, sentía su pecho con algo como si fuera demasiado orgullo, un orgullo que salía de su pecho. El autor comenta que para ser un buen escritor, aparte de tener talento, se requiere también concentración y constancia. Esto también lo aplica para su vida como corredor. Murakami comparte dos ideas muy importantes hacia el final del libro. La primera es que, aunque él esté envejeciendo, aunque esté achacoso, aunque sus tiempos vayan empeorando en las carreras, él se va a seguir esforzando, él va a seguir dando lo mejor de sí. ¿Y por qué? Porque esa es su naturaleza. La otra es que el tiempo que te hagas en una carrera, el puesto que tengas, cómo te perciban las demás personas, al final de cuentas eso no importa. Lo importante es seguir acumulando carreras, es seguir esforzándose en cada una de ellas. Y para que en algún momento te puedas sentir orgulloso de ti mismo, o al menos llegar a aproximarte a ese sentimiento. Si eres un fan de Murakami, te recomiendo ampliamente este libro, ya que te ayudará a entender un poco más sobre el estilo del autor. Y es una especie de meditación sobre cómo ha influido el deporte en su vida como escritor. Por otro lado, si eres de los que les encanta correr como a mí, este libro te va a inspirar. Hasta aquí mis comentarios sobre el libro, espero les haya gustado la reseña, hasta la próxima.